Buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Cómo le va? Sí, se logra evidenciar las diapositivas que estoy compartiendo. Sí, sí se ven. Muchas gracias. Listo, comenzamos con la clase del día de hoy. Hoy es la última clase de enfermería y la discapacidad. Vamos a ver el refuerzo, un resumen de las unidades que ya han visto, eh, enfocadas al cuidado como tal de estos pacientitos, ¿sí? Para iniciar, recordemos que tenemos que diferenciar lo que es una discapacidad como tal entre las deficiencias y las limitaciones. Deficiencias son problemas que afectan a la estructura o función corporal. Por lo general, esto es la parte central, más que nada, ¿no? Cuando estamos hablando del sistema nervioso central, cuando hay una afectación neurológica, cuando tenemos deficiencias, ya sea intelectual o, como vemos aquí, estructural de la función. Si nosotros estamos hablando de una deficiencia intelectual, como una parálisis cerebral, como un daño como tal de origen central cerebral, sabemos que la estructura y la función de nuestro organismo no va a funcionar bien. Y limitaciones por dificultades que pueden suceder por cualquier tipo de situaciones, ¿no? Cuando tenemos accidentes, cuando hay amputaciones de extremidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es la discapacidad? Es un fenómeno complejo que va abarcando muchas situaciones como tal, ¿no? Que entra la deficiencia o una limitación aquí, sí, que refleja una interacción entre características del cuerpo humano con características de la ciudad, de la sociedad en la que vive. Eh, Cuando nosotros estamos hablando de que tenemos pacientes con algún tipo de discapacidad, sabemos que existe la dificultad para una, ejemplo, ejercer un trabajo, ejercer un entorno social, ejercer el ámbito educativo, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de que hay una característica especial de nuestro organismo, ya sea de origen limitante o de deficiencia como tal, y que nos influye en nuestro entorno, ¿sí? Entonces, a lo largo de todo, de la clase de hoy, ejemplo, vamos a hablar sobre todo lo que se ha implementado para poder quitar esta limitación, hablando del entorno, o sea, quitar esta limitación que nos impide o que hacía el hecho de excluir a este tipo de pacientes por cualquier tipo de situación. Teníamos diferentes tipos de discapacidades o incapacidad, ¿sí? Existen de forma general, hablando algo grande, algo general, algo macro. Teníamos una incapacidad ya sea temporal, permanente, parcial. Sí, nosotros hablamos temporal cuando hay accidentes, ejemplo, que nos limitan por un determinado tiempo a realizar ciertas actividades, que con terapias y con toda la situación nos ayudan a recuperar, a reinsertarnos. Tenemos incapacidades permanentes. Cuando hay el daño, ejemplo, de la médula espinal, nosotros ya sabemos que ese paciente, lo más seguro, si ya nos dieron un diagnóstico médico, si ya se hicieron todos los exámenes, nos dicen que no se va a volver a caminar, se realiza una incapacidad permanente, porque ya sabemos que la reintegración a que camine va a ser imposible hablando médicamente, ¿no? Si nosotros médicamente hablamos, quiere decir que es algo imposible, ¿sí? Y si hablamos de manera parcial o total, estamos hablando de espacios como tal. Un ejemplo, es hemipléjico, quiere decir de un lado, parapléjico, quiere decir las extremidades inferiores, o cuadripléjico, las cuatro extremidades. Entonces, la incapacidad también se va de zona parcial, ¿sí? O de zona total. Cuando ya hablamos de una zona total, es cuando ya tenemos a un paciente postrado en una cama por una paraplegia, porque estamos hablando de una hemiplegia que es de solo un lado. Sabemos que el paciente en gran parte a veces todavía pueden caminar con apoyo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces tenemos diferentes tipos de incapacidades que van abordando dependiendo la capacidad o la discapacidad que en ese momento se encuentra, ¿sí? Dependiendo del lado que uno lo quiere ver. Aquí está resumido lo que se les mencionó hace un momento. A medida que se ha dado las enfermedades, las discapacidades, las limitaciones, se han ido creando estrategias para poder nosotros reintegrar a estos pacientitos a que tengan una vida similar o lo más llegano
o lo más cercano a hacer algo igual al resto de pacientes. Nosotros anteriormente sabíamos, ejemplo, que teníamos pacientes con algún tipo de hemiplegia o algún tipo de paraplegia, no caminaban o pasaban en sillas de ruedas, ellos eran totalmente excluidos, no se incluían en todo el tipo de capacidades para poder jugar, de capacidades para poder estudiar, de capacidades para poder trabajar. Había una exclusión total, porque anteriormente incluso se los denominaba incapacitados, cuando no es así. La palabra está creo que mal direccionada, porque tienen un limitante como tal, una deficiencia. Pero recordemos que ustedes incluso pueden haber escuchado, pueden haber leído, o pueden haber estudiado de que cuando nos hace falta o hay ausencia de algo, se nos desarrolla algo más. Entonces, estos tipos de pacientes teníamos, claro, una limitante, una deficiencia, pero tenían una capacidad grande, ¿sí? De desarrollarse en otros ámbitos. Entonces, no se explotaba esto lastimosamente de manera muy lamentable porque había la exclusión. Pero ahora hay esa inserción a todo, ¿sí? Y estamos hablando de que hay una igualdad de derechos, de condiciones, y en condiciones se abre un amplio abanico de oportunidades como el trabajo, educación, movilidad, empleo, etcétera, etcétera. En cada etapa como tal de estrategias que se han buscado en los gobiernos, se va a implementar dos ciertas leyes y eh, si más se dio en realidad en ciertos gobiernos, en la parte del 2018, 2010 en adelante, se implementaron muchas estrategias buenas, que era la ley de inclusión, el Ministerio de Inclusión y Educación Social, etcétera, etcétera. Se empezaron a crear estrategias correctas para poder dar una atención, ya sea de salud, ya sea de integrar en la parte social, en la parte de educación, en la parte laboral, en una de las cuales también se menciona y mencionamos en una de las clases anteriores, era que hay unas leyes específicas de que de cierto número de personas que trabajan en una entidad, necesitamos un cierto porcentaje de personas que tengan algún tipo de discapacidad. De la misma manera, en esta parte de la educación, se crearon estrategias como que se contrataron profesionales específicos o se buscan profesionales específicos o se capacitan a profesionales para que tengan una mejor enseñanza, un mejor allego, un mejor espacio como tal o un mejor que puedan cubrir ciertas expectativas de los estudiantes. Se crearon rampas, se crearon más estrategias como tales para poder incluso, se crearon programas exclusivos para pacientes con algún tipo de discapacidad. ¿Para qué? No es con la finalidad de decirle, bueno, él es especial, le vamos a dar un trato especial. La idea es incluirlos en todos. Siempre cuando nosotros hablamos de un plan, de una estrategia para mejorar una calidad de vida o para incluir a los pacientes que por algún motivo se los excluye, siempre se busca estrategias específicas o estrategias que cumplan ciertas necesidades de los pacientes para poderse reintegrar. Sí, tenemos el plan del buen vivir, nosotros sabemos que todo ecuatoriano tiene derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre ellos, dentro del Plan Nacional del Buen Vivir, que incluía estrategias como las que yo les venía mencionando hace un momento, ¿sí? El Consejo Nacional de Discapacidades del CONAD creó estrategias para que ese consejo se crearon estrategias específicas para determinar con médicos profesionales, brindar carnet específicos con un determinado porcentaje de discapacidad o de limitantes para tener beneficios entre ciertas cosas, ¿sí? Ejemplo, descuentos, brindar ciertos apoyos económicos. Entre ellos viene la misión solidaria Manuel Espejo, que entre ellos era un apoyo económico, que se iba determinando según la necesidad de nuestros pacientes, según la capacidad, según la discapacidad, según los limitantes de estos pacientes se brindaba un apoyo económico y aún existe esto para poder brindar y que el cuidador directo no trabaje y con eso se le daba un bono acercado a un sueldo básico en ese tiempo que era 300 y algo, y el cuidador podía hacerse cargo del pacientito con sus necesidades.
Sé que es complicado decir que con un sueldo básico se vive, pero se trató de ayudar en lo que más se podía. Recordemos que incluso habían muchos pacientes que nunca fueron atendidos. Entonces se trataron de buscar estrategias para que ellos lleguen a ser atendidos y lleguen hasta que lleguen a un punto donde puedan ser diagnosticados correctamente hasta para poder determinar y poder quitar ciertas restricciones, porque habían pacientes que no les atendían simplemente porque los familiares no deseaban, eran abusados de manera física, mental, social, etcétera, y se trató de llegar a esos pacientes para poder ya sea ayudarlos de alguna manera con el bono, como se les decía, o llegar al punto de que el Ministerio de Inclusión, que es del MIES, llegara a donde ese tipo de pacientes para darle seguimiento y el cuidado como tal. Se crearon estrategias en la parte de salud pública, como las visitas domiciliarias, fichas domiciliarias, para los pacientes de alto riesgo que no eran a veces atendidos por difícil accesibilidad, por falta de economía para poderse movilizar por cualquier motivo, ya que no podían llevarlos en bus, etcétera, etcétera. Entonces, perdón, entonces se buscaron ese tipo de estrategias para poder llegar a esos pacientes, para dar una atención integral, no solo en salud, sino generalizada, porque se brindaban atenciones específicamente en casa y se veían condiciones específicas donde se podía trabajar, ya sea con promoción, con prevención, con lo que sea. Si nosotros hablamos de un marco legal, si hablamos de personas con discapacidad o personas sin discapacidad, sabemos que tienen los mismos derechos, tienen las mismas obligaciones, exceptuando ciertas situaciones específicas cuando no permite su capacidad, ejemplo, intelectual, o si tienen algún limitante o alguna deficiencia intelectual neurológica de base central. Entonces sabemos que van a haber ese tipo de excepciones como tal, ¿no? Pero si hablamos de un marco legal general, tienen derecho a trabajar, tienen el derecho a la salud, tienen el derecho a la educación, siempre y cuando sus condiciones lo permiten. Ustedes han visto que de hace unos años atrás de ahora ya existen rampas, ya existen los buses, tienen esas rampas como tal, no todo un siempre, pero para poder ingreso de pacientes en sillas de ruedas, etcétera. Entonces se buscaron todo ese tipo de situaciones para que ellos puedan ser incluidos en todo, ¿sí? Y en el marco legal como tal, se exigió que deben de cumplir para poder, ejemplo, yo como dueño de tal institución, tengo que cumplir con eso para poder yo seguir trabajando. Entonces, de la parte legal se exigió que cumplan estas expectativas para cierto tipo de pacientes o cierto tipo de personas, ¿sí? Hay una parte que se vulnera en los pacientes y es el derecho a la autonomía. Si ustedes en algún momento leen la parte de ética como tal o la bioética, sabemos que todos tenemos derechos como pacientes, como profesionales, como todos, ¿sí? Y en estos pacientitos se había limitado el derecho a la autonomía. Cuando un paciente está dentro de sus capacidades mentales de decisión, es él el que debe de forma autónoma decidir por cualquier circunstancia. Ejemplo, amputar, operar, cualquier situación. Pero se empezó a incumplir esto creyendo de que porque el paciente estaba en silla de ruedas, porque era hemipléjico, porque era parapléjico y su parte neurológica funcionaba, él hablaba, comenzaron a excluir su capacidad de decisión. Entonces es muy importante tener en cuenta que el consentimiento informado, no necesariamente solo para salud, sino para cualquier situación, debe de ser siempre cuestionado, preguntado, hablado, conversado y siempre documentado con el paciente, con el que va a ser beneficiado de cualquier tipo de situación. Entonces, hay algo que habíamos dejado a un lado, como yo les digo, y que ahora por el marco legal, por la parte del COID y toda la situación que se vino dando y con el Código Orgánico Integral Penal, se empezó a dar seguimiento al cumplimiento como tal de esto, porque como les digo, se excluyó la decisión, el poder de autonomía de los pacientes. Si un paciente por X motivo no se desea operar, es decisión propia mientras esté dentro de sus capacidades neurológicas. Teníamos pacientes que llegaban a ciertos lugares y no se les cuestionaba si no esperaban un familiar, cuando el paciente era 100% independiente en la parte neurológica hablando. Entonces,
para tener muy en claro esto, tenemos que siempre tener en mente que nosotros tenemos poder de decisión y el consentimiento informado va direccionado al paciente que se ha beneficiado de lo que vayamos a realizar y que tenga en mente nosotros como trabajadores, o nosotros como compañeros, o nosotros como servidores de salud, o de lo que sea que vayamos a trabajar, que el paciente tiene la decisión, mientras esté en sus condiciones neurológicas, ¿sí? Algo que habíamos hablado bastante y que habíamos mencionado y que ustedes son parte de a veces del escuchar, no digo que sean parte de el mencionar ni eh, ser parte del daño como tal, pero a veces escuchamos, somos partidarios de evitar ese tipo de cosas, no apoyamos, pero evitamos el disminuir este tipo de situaciones. Y hablábamos sobre la exclusión como tal mediante palabras, mediante estigmas, mediante apodos, etiquetas hablando científicamente, ¿no? O hablando de manera teórica. Cuando nosotros lanzamos palabras inadecuadas, etiquetando a alguien, sea o no sea una persona que tenga una necesidad como tal, una discapacidad, vamos siempre a repercutir en su parte de salud mental. Y como se había mencionado, se habla mucho, o hay mucha difusión hoy en día, anteriormente no se daba, pero hoy en día, perdón, hoy en día se da mucha difusión de la salud mental. Y cuando hablamos nosotros de salud mental, no solamente hablamos de que, o estamos mal pensando, direccionando, que un paciente está loquito, decimos así, vulgarmente o mal direccionado el mensaje. Es esa falla como tal en su capacidad como tal mental, tal vez de discernir ciertas cosas. Por ejemplo, yo puedo discernir un comentario y no darle importancia, pero de cada 10 personas, 9 no van a tomarlo como yo, lo van a tomar a lo mucho uno. Y esas 9 personas puede que sea afectado mentalmente en su salud, ¿sí? Ya sea física o mental. Son trastornos incluso postraumáticos. Porque, ejemplo, hay alguien que va a exponer y la persona se equivocó, la persona tuvo nervios, expresó una palabra inadecuadamente, lo que sea, y comienzan las burlas. Y existe el trastorno postraumático y esa persona ya no quiere volver a exponer en público. Y hablando de eso es algo diminuto, pero ahora si nosotros, viéndolo tal vez diminuto en comparación a otras situaciones, ¿no? Viéndolo ahora de la parte que si nosotros tenemos un paciente que está en silla de ruedas, que tiene algunas limitaciones, pero no tiene un bracito, no tiene una mano, no tiene un pie, etcétera, etcétera, etcétera. Y tal vez nosotros comenzamos a tratar con etiquetas inadecuadas como eres lento, eres minusválido, ¿sí? Eres anormal, etcétera, etcétera, palabras inadecuadas, aunque uno diga, no, si solo es broma, no sabemos dentro de qué contexto esa persona lo esté asimilando. No sabemos dentro de qué contexto esa persona vive en su casa, porque a veces el trato de la casa es igual o peor que en el del trabajo, en el del estudio, en la parte social, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que ser parte de eliminar eso, de tratar de buscar la solución a eso, tratar de que no se vuelvan a dar este tipo de cosas. Ejemplo, hay una parte que se da mucho y sé que no viene al caso el tema, pero ustedes han escuchado porque la mayoría de enfermería vamos a pasar por esa área o son mujercitas. ¿Qué pasa cuando van a dar a luz? Les dicen, ¿por qué lloras? Cuando estabas haciendo el hijo no lloraste. O si no, puja, para eso te metiste a tener hijos. Son etiquetas, palabras que se consideran maltrato a la mujer. Y aunque alguien me diga, no, si eso no, son maltratos. Y uno puede denunciar, puede demandar y lo que sea. Y no es debidamente usado, no es correcto dentro de ningún contexto este tipo de cosas. Y es de la misma manera esta situación, porque como siempre se tiene que hacer, ponte en el lugar de la persona, pónganse en el lugar de los pacientes, o un hombre que venga a decir que eso no aguantas, nosotros ni una gripe a veces aguantamos como hombres. Entonces ese tipo de cosas tenemos que tratar de eliminar.
Tenemos que eliminar ese tipo de exclusiones que aunque parezcan mentira, una palabra, una etiqueta, un sobrenombre, incluso hasta a veces el expresarnos mal, porque no debimos de haberlo dicho de manera direccionada así, puede afectar a la salud mental de alguien. Y eso lo que va a hacer es limitar, acortar esa capacidad que tal vez él o ella tenga para exponer, como habíamos hablado hace un momento, o tal vez él quiso ayudar en algo de computadoras y le dijeron algo y él es ingeniero en sistemas y él ya no volvió a ayudar por el miedo o el temor a ser etiquetado, ¿sí? A ser nombrado de una manera inadecuada. Así que tenemos que tener muy en cuenta, tenemos que tratar de hablar de manera correcta y usar y ser, creo yo, no palabras, sino términos adecuados, ¿sí? Y lo más importante, como siempre hemos mencionado o se ha mencionado en todas las clases que tal vez ustedes estén recibiendo, enfermería es el arte y ciencia de cuidar al enfermo. Si no estamos cuidando en ese momento al paciente, tenemos que ser parte de ese apoyo psicológico y de ese apoyo de inclusión al paciente, porque no queremos que nadie se sienta excluido en ningún contexto, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar, que nadie, ¿sí? Vamos a lograr cualquier tipo de estas situaciones, ¿sí? Y si estamos nosotros hablando tal vez de algo pequeño, que no quieran colaborar, no quieran conversar, ya no quieran ser parte de algo, recordemos que ahorita se da mucho el suicidio, ¿sí? Los intentos autolíticos se escuchan mucho y a veces podemos ser parte del motivo que causa ese tipo de situaciones. Así que seamos parte del cambio, más no del daño. Inclusión de personas con discapacidad en ámbito social. Se ha creado tantos métodos como deportes específicos, musicales, tenemos, aparte de los musicales hablando, tenemos lugares para ver películas específicos. Como habíamos hablado hace un momento de la parte de la accesibilidad como tal del trabajo. Bueno, vamos a hablar de la educación. Lo que les había hablado en su momento, se crearon estrategias, ¿para qué? Para que los estudiantes tengan una atención educativa con necesidades de acuerdo a su discapacidad como tal, ¿sí? Hay pacientes que tienen autismo, se capacitaron, porque es difícil decir, vamos a contratar personal que sea especializado, tenga máster, PhD, lo que sea. Es complejo, pero se buscó este tipo de capacidades, este tipo de cursos, programas, para que ellos tengan un plus extra y lleguen a esas necesidades de los pacientes. Sí, yo sé que es difícil, perdón, a veces es un poco hasta complejo decir que no cumple las expectativas de uno, pero se ha buscado muchas maneras, muchas estrategias, muchas actividades para que traten de cubrir esas expectativas. No justifico, porque sé que hay muchas fallas también en otras cosas, pero sí se ha buscado mucho. Estamos, creo yo, que en un país subdesarrollado, que en comparación de otros países grandes, sí estamos con un nivel de diferencia enorme, pero se ha buscado estrategias. Y como les digo, si nosotros vemos algo en lo que se está fallando, en algo en lo que está faltando, seamos parte del cambio. ¿Cómo? Avisando, compartiendo, motivando, etcétera, etcétera, ¿sí? En la parte laboral, como yo les decía, había estrategias, ¿sí? De que había un porcentaje de que de cada tanto cantidad de profesionales o de trabajadores, perdón, que haya en esta institución, necesito este porcentaje o al menos una persona por cada tantos trabajadores que tengan algún tipo de discapacidad, ¿sí? Y es una ley que existe y se tiene que cumplir, pero como les digo, se da de acuerdo al número de trabajadores. Si nosotros hablamos del ámbito social, lo que les decía hace un momento, se buscó eh, crear deportes específicos, crear ingresos a las salas de cine, crear ingresos a los patios como tal, de comida, de recreación, de los parques, etcétera, etcétera. Se buscó muchas medidas para poder que ellos también tengan ese tipo de integración. ¿Por qué? Porque no había, o sea, no había rampas en los buses, de ejemplo, si hablamos de las medidas como tal de movilidad, a duras penas buses había que ni asientos a veces tenían adecuados, etcétera, etcétera. Entonces, se reformuló todo este tipo de cosas. Y como les digo, lo más importante, se obligó para que cumplamos ese tipo de pedidos para cubrir las necesidades de este tipo de pacientes. Si nosotros hablamos, de ejemplo,
de medicamentos, ya todo medicamento viene en la parte de afuera para la lectura braille, un ejemplo, para que los cieguitos, las personas que tengan la discapacidad visual, puedan leer de manera dactilar, ¿sí? Lo que está en la caja, ¿sí? Se buscaron ese tipo de actividades, cosa que ellos ya eran parte de, ya no necesitaban decir, bueno, alguien me lee. Claro que hay personas que no tienen la destreza como tal de la lectura braille, pero incluso hasta eso se dieron cursos, los municipios comenzaron a crear actividades como aprender los lenguajes de señas, etcétera, etcétera, etcétera. Como yo les decía, esto de ejemplo de las movilidades como tal, se dio, ¿sí? Otra cosa que ustedes antes no veíamos nosotros, solo se veía en ciertos noticieros extranjeros o algo, era la inclusión al momento de hablar en las noticias o en cualquier tipo de situación de reportajes, algo nacional como tal, ¿sí? Pasaba que la persona era lo único que era que hablaba, y cuando teníamos personal o compañeros o pacientes que tenían su discapacidad auditiva, que eran sordos, ellos no podían leer los labios algunos, entonces comenzaron a incluir como tal el lenguaje de señas. Y de esa manera ellos se sienten incluidos para que sean parte de la comunicación, porque también tienen que estar informados. Lo que les venía hablando hace un momento, ejemplo de las estrategias deportivas. La cultural, ustedes no sé si han sido parte como tal de actos cívicos, de algún tipo de situación escolar o cívica social. Es muy bonito cuando hay la integración como tal de los pacientes porque se emana un sentimiento diferente cuando hay este tipo de actos como tal. Por esa inclusión es una alegría y un sentimiento muy bonito ver que todos somos parte de algo y no hay la exclusión, como yo les digo, como tal. Ya, habíamos hablado de la Ley Orgánica de Discapacidades en función del cuidado de enfermería. Se ha mencionado en las anteriores clases de hoy día que en un artículo especial de la Constitución del Ecuador hablamos que todos tenemos derecho a la salud. Y si hablamos del actuar de enfermería, sabemos que vamos a trabajar con pacientes con alguna necesidad especial. Y es nuestra obligación, ¿sí? Saber direccionarlos. El hecho de que yo tenga pacientes, ejemplo, tengo un paciente en una cama y como el paciente es sordomudo y no me puede hablar, yo voy y le pregunto qué necesita y no me puede expresar, tengo que buscar estrategias porque yo tengo que cubrir las necesidades de ese paciente. ¿Cómo yo busco estrategias? Ahorita tenemos tablas como tal, donde hay dibujos, donde hay señales, donde hay letras, donde ellos me van direccionando de una en una qué es lo que necesitan, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie está obligado a aprender lenguaje de señas, pero sí estamos obligados a buscar actividades o a buscar ciertas estrategias específicas para poder cubrir la necesidad de mi paciente, porque el hecho de que esté en alguna discapacidad, como yo les decía, o que sea sordo, sea mudo, y no me puede expresar, no quiere decir que yo no lo voy a atender. O voy a decir, bueno, la de la noche sí le va a entender, espero la noche a ver qué dice. Y claro, y el paciente está con un dolor de abdomen todo el día y nadie le atendió. Un ejemplo. Ejemplo, tengo pacientes que tienen alguna discapacidad especial, como no se pueden movilizar de la cama, y mis cuidados de enfermería, listo, no se direccionan a la necesidad de él. ¿Cuál es su necesidad? El cuidado de confort, el cuidado de la piel, la integridad como tal de ese paciente, y porque en todo el día yo no tuve ningún apoyo, yo no busqué una estrategia, ejemplo, de cambiarlo de cama, de asearlo, de realizar higiene, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros incumplimos con los cuidados específicos de enfermería en cualquier paciente, no es un tema aislado los pacientes con alguna necesidad o alguna capacidad especial. No son un tema aislado. Hablamos de forma general. Si nosotros incumplimos con un paciente una lesión por presión, o como le llamamos a veces todavía, está mal porque ya no es úlcera, es lesión por presión, ¿sí? Cuando los pacientes se ulceran, tenemos pacientes con úlceras que le decimos, recuerden que ahora es lesión por presión, puede el familiar o el paciente mismo, en el caso de que esté consciente, demandarnos porque es una actividad no correcta realizada, no está realizada de manera correcta. Y lo que va a repercutir es la salud del paciente. La lesión por presión
es considerado un evento adverso y una negligencia médica, a menos que esté sustentado. Un ejemplo, el paciente no tiene albúmina, el paciente está en terapia intensiva y no lo podemos ni mover y se lesionó el sacro y los omóplatos, listo. Pero paciente que yo tengo con lesiones en los talones, mal cuidado de enfermería. Pacientes lesionados en las orejas, mal cuidados de enfermería. Pacientes lesionados en los codos, en los hombros, en las manos, mal cuidado de enfermería. ¿Por qué? Porque simplemente yo no le cambié de posición, yo no liberé presión donde estaban haciéndose presión con los cambios posturales, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros nos vamos, como les digo, dentro del contexto de una atención de salud integral, o sea, completa, yo fallo y el paciente tiene todo su derecho de demandar, denunciar, poner un informe, etcétera, etcétera, del incumplimiento de mis actividades, porque yo no estoy realizando, perdón, yo no estoy realizando un cuidado integral, yo me estoy saltando mis actividades, no estoy dando una atención integral. Entonces, dentro de ese contexto, como les digo, general, nosotros podemos ser afectados. Y a veces creemos que porque tenemos pacientes con este tipo de discapacidades, podemos saltarnos ciertas actividades. Y recuerden que todos tenemos los derechos, todos tenemos las obligaciones. Y como siempre he dicho, cuidemos y atendemos a los pacientes como queremos que nos atiendan a nosotros o a nuestros familiares. ¿Sí? Seamos ese tipo de profesionales, porque si no, y sin independientemente del miedo, lo que nos vamos a causar es problemas. Y ha habido personal que se han ganado el derecho, perdón, se han ganado se me fue la palabra, se han ganado el retirarles el permiso laboral, o sea, ya no tienen su licencia profesional. Así que tratemos de cumplir con todo lo que tenemos que cumplir, tratemos de cumplir con todo lo que tenemos que hacer para evitar. Si hay cuidados específicos de enfermería en un paciente parapléjico, pues lo tengo que realizar. Cambios posturales cada 2 o 3 horas, los tengo que realizar. Si tengo que, perdón, si tengo que hacer el higiene cada 6 horas, porque si no el paciente que está con hongo se puede ir a otra zona, pues lo tengo que realizar, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los cuidados específicos cuando pasa con los pacientes que tienen alguna necesidad es, ejemplo, les vamos a dar de comer y son pacientes que pasan 100% acostados por cualquier tipo de patología o cualquier tipo de daño neurológico, lo que sea. ¿Qué pasa? Les damos de comer acostados y hay riesgo de broncoaspiración. No les hacemos la posición semiforme, les semisentamos, etcétera. Y cuando comienzan a ver el estudio, el paciente ya tal vez necesita terapia intensiva, le van a entubar y encuentran restos de alimento en la parte pulmonar. ¿Y quién le daba de comer? El personal de enfermería. ¿Quiénes son los culpables? El personal de enfermería. Hay que tener muy en cuenta del proceso, de cómo lo vamos a realizar, hacerlo bien, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de situación, no solamente por el miedo de que me sancionen, sino porque recordemos que estamos trabajando con pacientes y en la salud de algo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una atención a pacientes que tengan alguna necesidad, recordamos que no es solamente el médico y la enfermera, ¿sí? Es un grupo multidisciplinario, donde entran todos, el nutriólogo, el psicólogo, el fisiatra, el familiar. Siempre a veces tenemos en mente de que el familiar, como es alguien de casa, a veces saben mucho más de estrategias que nosotros y actividades que hacen porque cuidan años a los pacientes, los limitamos y no queremos que sean parte de. Tenemos que fomentar a que ellos tengan esa autoeducación, llegar a ellos para que ellos sean parte del cuidado completo y el cuidado integral del paciente. Porque incluso, como les decía en unas clases anteriores, ellos son una ayuda enorme. A veces ustedes están solos en una sala de 20 pacientes y les toca a toditos cuidar. Y los familiares a veces están ahí. ¿Por qué? Porque la necesidad del hospital, clínica, donde sea que vayan a trabajar, ancianato, etcétera, etcétera, da la oportunidad de que los familiares se queden. Entonces, no es solamente para que se quede al lado velando al paciente. La idea es educar y que nos ayuden a ese cuidado integral, que nos ayuden. No puedo decirle, sabe que usted le va a cambiar el pañal, pero sí ayúdeme con los cambios de posiciones, sí, ayúdeme con el acompañamiento, que durante el día no duerma para que en la noche pueda descansar, porque un descanso correcto en la noche va a permitir que el paciente durante el día tenga sus funciones específicas
como el metabolismo, etcétera, etcétera, correcto, la nutrición, la absorción y bla, 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 bla. Entonces, ese tipo de cosas yo tengo que fomentar a que el familiar me ayude. Como hace rato habíamos hablado, yo estoy solito y por eso no hice los cambios de posición. Tengo que buscar estrategias, vamos a buscar con los familiares. Usted me va a avisar a las 10 de la mañana que existe el cambio de posición por si yo estoy ocupado. De aquí, cada 3 horas vamos a realizar ese cambio de posición, cada 2 horas vamos a realizar, etcétera, 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 etcétera. Entonces son estrategias que hace un grupo multidisciplinario. Ese es del cuidado integral del paciente. El médico, nosotros sabemos que él viene, él ve al paciente, receta y a veces pasa las 24 horas en el piso o el lugar donde se encuentre o no. Entonces yo tengo que ser parte de el aviso, el reporte de novedades, porque como nosotros estamos estudiando enfermería, y enfermería es el arte y ciencia de cuidar al enfermo, que voy a estar 24 horas con esos pacientitos cuidándolos, tengo que ser esa voz de alerta para cualquier situación. Cuando el médico venga, no solamente es de que el médico le vea, escriba y se retire, es compartir, porque a veces lo que el médico no puede ver, yo soy parte de. Ejemplo, él no ve en las notas porque la enfermera de la noche se olvidó de que el paciente no descansa, descansa intervalo. Entonces yo voy a ser parte de la voz de alerta si le sabe que, doctor, el paciente no está durmiendo en la noche. Por eso en el día pasa irritable, no quiere comer, solo pasa durmiendo. Entonces cambiamos la dosificación, la estrategia, el medicamento, lo que sea, para que en la noche descanse y en el día pase así, etcétera. Viene el psicólogo de la misma manera, sabe que yo estoy viendo que está con llanto fácil, está decaído, anteriormente hablaba y ahorita ya no comparte, antes demandaba alegría, etcétera, etcétera. Vengo con el nutricionista llega, cualquier novedad, claro, el señor X está con una diarrea o se le está haciendo dificultoso, ¿sabe qué? El señor tiene problema, tiene una disfagia, tiene problemas para tragar. ¿Sabe que yo creo que esta dieta sólida no le está haciendo bien? Podemos pasarle una dieta semi blanda o blanda y etcétera, etcétera. Viene el de rehabilitación, ¿sabe qué? Cuando usted le está haciendo las terapias, le va muy bien, veo que ya no tiene calambres, pero cuando ya usted no viene, porque usted viene solo lunes, miércoles, viernes, comienza con calambres. ¿No será de que educamos a los familiares, o me enseña a mí, a los pasantes, etcétera, para tratar de ver cómo mejoramos y evitamos eso? Recuerden que somos un grupo multidisciplinario. Somos un sinnúmero de profesionales que a veces se dedican a una sala o a un grupo de pacientes específicos. Cuando no, estamos en la casa y existen los profesionales que vamos a veces y los cuidadores o los familiares. Tenemos que ser un grupo completo, integral, para que esos cuidados como tal, no solamente de enfermería, ya sea médicos, de rehabilitación, de nutrición, etcétera, sean completos y tengan una mejor efectividad. De nada me sirve yo decir que sé todo, pero no se continúa y no se da seguimiento, no se da continuidad, no se sigue repitiendo para que haya una buena acogida de sus cuidados, ¿sí? Habíamos hablado en la anterior clase de pacientes, de cuidados, perdón, de enfermería con pacientes con ciertas necesidades como tal. Ejemplo, el autismo, ¿sí? Yo les había mencionado que son uno de los pacientes más complejos en realidad del cuidado. Son súper complejos, a veces ni los familiares directos, que por lo general es la mamá y el papá siempre, que son los cuidadores directos, pueden llegar. Ellos tienen unas características específicas, como no socializan, ¿sí? Pero recordemos siempre que hay diferentes niveles de autismo, ¿sí? Perdón. Hay diferentes niveles de autismo. En algunos les afecta algo muy fuerte, no hablan, no socializan, no direccionan la mirada, no, nada. Hay otros que sí hablan, sí direccionan mirada. Hay otros que literalmente caminan, comen, pero no realizan más que eso, ¿sí? Entonces, hay niveles, hay un sinnúmero y un sinnúmero de subgrupos de nivel de autismo. Alguien justo me preguntó del Asperger. El Asperger es una rama como tal del autismo, es una leve rama o una leve sintomatología del autismo. Como ustedes han escuchado y como les estaba mencionando, es muy complejo el cuidado de enfermería con ellos. Entonces, por favor, cuando sepamos que el diagnóstico como tal de alguien,
tenemos que apoyarnos mucho con la familia, ¿sí? Porque ellos son los que conocen más detalladamente. Yo no le puedo sacar a un niño de 10 años incluso, si no es menos, información porque no nos van a dar información, no nos van a dar el cuidado. Y es de preferencia siempre cuando tengo pacientes con necesidades especiales apoyarme de la familia, ¿sí? ¿Cuál es lo importante de esta enfermedad? Como yo les decía en la clase anterior, siempre tenemos que haya un diagnóstico oportuno, ¿sí? Oportuno no hablando de que sea solamente el correcto y ya, sino el que sea a tiempo, ¿sí? Si yo ya veo alguna característica específica en algún paciente, familiar, conocido, etcétera, que no socialice, que le dé miedo ciertos colores, que no hable, que algún tipo de situación que yo ya veo que está diferente, ¿sí? A el comportamiento habitual de los demás, tengo que direccionarlo con el especialista. Como alguien me preguntó, siempre médico general, si el médico general ve la necesidad del pediatra, el pediatra, si el pediatra ve la necesidad del especialista, se va a ir al especialista. Este tipo de pacientes siempre se tratan con los neurólogos, ¿sí? Y los neurólogos pediatras, porque hay neurólogos para adultos y neurólogos para pediatras, para niños, perdón. Entonces, siempre ir direccionando a la necesidad que se encuentra. Cuando yo cumpla mayoría de edad, bueno, será el neurólogo general, pero según la necesidad. ¿Por qué? Porque si yo tal vez le diagnostico al año y medio, a los 2 años, yo voy a actuar pronto, un tratamiento adecuado, en un tiempo adecuado, voy a ver resultados correctos, pero yo dejé pasar, yo no escuché, no le tomé en cuenta, no me importó, etcétera, 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 etcétera. Me dijeron o yo vi, hice caso omiso. Lo que voy a hacer es que esa sintomatología se agrave más y mientras más tarde se diagnostiquen y mientras más tarde se dé el tratamiento, más difícil va a ser el apego y encontrar un resultado correcto. ¿Por qué? Porque hay cierta sintomatología que no es revertible en su totalidad, pero se va mejorando. Ejemplo, el expresarse, el hablar, el compartir. No puedo decir que va a ser una persona al 100% social, al 100% que tenga una similitud al resto de, ejemplo, yo tengo 3 hijos y van a ser igualitos mis otros 2 hijos. Va a tratar de llegar a un estado donde él pueda compartir, donde él pueda tratar de evitar tener miedo. Hay pacientes que se hacen autodaño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con esas estrategias perdón, con esas estrategias que me dé el especialista, que me dé el pediatra, el neurólogo pediatra, yo voy a tratar de evitar que eso se me complique más o que continúe. Al menos voy a tratar de cesar o que se mantenga o que se elimine en su totalidad. Entonces, por favor, lo mismo que les dije la semana pasada, lo mismo que les voy a decir en cualquier clase. Cuando yo tengo niños, yo tengo ya hijos, apenas nace, controles cada mes. No porque yo quiero ir a perder tiempo, todos los meses me dicen que está bien, que está ganando tiempo, yo lo basando, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, ganando peso, yo estoy viendo que está sano, bla, 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 vacunas. Es para ver que todo marche bien, ¿sí? Es para ver si es que yo encontré algo, si diagnostico pronto, independientemente que sea algo neurológico, se va a tratar algo pronto y los resultados van a ser mejores. No esperemos a ver un daño recién o alguna afectación, alguna sintomatología, para yo recién buscar al profesional, ¿sí? Entonces, veamos, en estos pacientes yo voy a buscar que la percepción, el autocuidado, que estén bien, la parte higiénica, la relación, que es lo más afectado, pero tengo que tratar de alguna manera, como yo les digo, de dar un cuidado efectivo, apoyándome siempre con los familiares, porque son los más complejos de tratar, son los más complejos de cuidar, pero de alguna manera tenemos que realizar nuestros cuidados de enfermería. Cuando tenemos pacientes de parálisis cerebral, a diferencia, ejemplo, del el daño neurológico que existe en los pacientes con autismo, porque es una parte neurológica como tal, su parte funcional, social, etcétera, etcétera, hablamos de una parálisis, o sea, se detuvo esa función. ¿Por qué? Por cualquier tipo de situación. La parálisis cerebral, anteriormente ustedes los veían mucho, era de cada 1.000 niños, 2 niños, 3 niños, un ejemplo. Ahora, de cada 10.000 niños,
CB1 o 2. ¿Por qué redujo este porcentaje? Porque se mejoró la estrategia del cuidado prenatal y el cuidado durante el parto. ¿A qué se asocia la parálisis cerebral? Se asocia a los cuidados específicos durante el embarazo y durante el parto. Necesariamente o exclusivamente el 90% eran los daños en la parte del parto. ¿Por qué? Cuando el parto se hacía prolongado, había sufrimiento fetal. ¿Por qué? Porque no pujaban, no tenían el canal adecuado para salir, ejemplo, no se hacían los cuidados específicos del control prenatal y existía placenta previa y nosotros sabemos que la placenta es la que da circulación, oxigenación al bebé y primero salía la placenta, el niño se quedaba sin oxigenación y hasta que salga el niño ya había una afectación grave, un daño grave de una hipoxia cerebral. Entonces se buscó estrategias para que esos niños nazcan bien y no tengan esta afectación. Ahora, cuando nosotros tenemos pacientes que han tenido una parálisis cerebral por cualquier circunstancia como tal, puede ser una alteración genética o como lo que yo les mencionaba hace un momento. Se puede dar incluso hasta por infecciones asociadas al tracto vaginal, perdón, al tracto vaginal no tratadas bien, no, lo que sea, pero algo que se dio durante el embarazo y que tal vez avanzó hacia el útero, atravesó como tal la barrera placentaria y afectó al niño, o durante el parto, como les decía hace un momento. Entonces se buscaron este tipo de situaciones y estrategias para disminuir. Se dan, tenemos pacientes así. Los cuidados específicos de estos pacientes son necesidad 100% de una persona, de una segunda y tercera persona. Este tipo de pacientes necesitan mucha rehabilitación física y motora. ¿Para qué? Porque como ustedes ven en la imagen, tienen rigidez muscular, ¿sí? Porque su parte neurológica impide esos estímulos nerviosos para que ellos actúen de manera correcta, hablando de los músculos, y estirar, doblar, mover, etcétera. Tienen una rigidez muscular que les impide. Una de las características principales de los pacientes con parálisis cerebral son las convulsiones. Cuando nosotros tenemos pacientes con convulsiones, sabemos que estos pacientes necesitan su medicamento a la hora correcta, dosis correcta y bien administrado, aparte de los días correctos que en algún momento de enfermería van a ver o ya vieron, bien administrado. ¿Por qué? Porque si tiene indicado ácido valproico vía oral y sé que mi pacientito no puede tragar la pastilla, yo le trituro y el ácido valproico tiene recubierta entérica, yo le estoy, al momento de triturar, le estoy quitando la efectividad del medicamento. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Ah, ya listo. Le mandaron ácido valproico a mi paciente que está ingresado, a mi familiar, conocido, lo que sea, y yo sé que él no puede tragar y le tengo que triturar. Listo, voy a hablar con el médico para que le cambie de presentación. Ya no va a ser las cápsulas, sino va a ser jarabe, para yo no quitarle la efectividad del medicamento. Así mi paciente va a tener un buen apego al tratamiento, como el ácido valproico, un ejemplo, y de esa manera yo no le quito la efectividad. Una de las estrategias más, los pacientes tienen dificultad para tragar, ustedes ven que tienen cialorrea abundante, que es la salivación excesiva, cuando comienzan a producir saliva de manera abundante, ¿no? Esa es la cialorrea como tal. Cuando tenemos pacientes así, tienen alto riesgo de broncoaspiración. ¿Qué quiere decir? Que ellos en vez de tragarla o escupirla, se le vayan a los pulmones. Entonces, la broncoaspiración y la cialorrea excesiva puede ir direccionado hacia una neumonía asociada a la broncoaspiración. Así que muy en cuenta cuando vayamos a alimentar, cuando los pacientes los tengamos solo acostados, porque sabemos el riesgo. Sabemos el riesgo que tiene para tener crisis convulsivas o epiléptica, entonces muy en cuenta que el paciente no esté acostado boca arriba, porque si el paciente tiene alguna crisis y comienza a producir cialorrea, lo que va a causar es que el paciente broncoaspire. Entonces, siempre semi sentado o con la cabecita a un lado, si tiene algún tipo de esta crisis o si tiene la salivación excesiva, como habíamos hablado, lo que va a hacer es eliminarla por gravedad y va a caer. Pero si yo lo tengo boca arriba, lo único que se va a hacer es acumular ahí mismo y entre respirar y tragar, prefiero respirar. Como normalmente nuestro organismo tiene que sobrevivir, es inteligente y lo que va a hacer es broncoaspirar. Así que mucho cuidado, ¿sí? Hay altísimo riesgo de cualquier tipo de situaciones, como yo les decía, y en cuenta estos cuidados específicos.
Todo lo que los nombraba, vamos hablando con los cuidados de enfermería. A eso va direccionado, ¿no? Si estamos hablando de que el paciente tiene algún tipo de parálisis, yo sé que va a afectar a sus funciones específicas, como que, como ir al baño. ¿Por qué? Porque ya tiene relajación de esfínter a veces. Los esfínteres son los músculos que controlan como tal la eliminación o retención de las heces o la orina. Entonces, muy en cuenta con eso. Vigilar que el paciente realice su diuresis normal, que realice sus deposiciones normal. Nosotros sabemos que la misma cantidad que ingresa, una cantidad semejante a un 80-90% tiene que salir, porque una cantidad se tiene que quedar, pero debe ser una cantidad pequeña lo que se quede. No puedo yo decir que está, digamos, comiendo 3 veces al día y haga deposición una vez cada 3 días. Algo está pasando. Tengo que hablar con el médico porque comienza a retener deposiciones, o sea, comienza a retener heces, que es contenido que debe de salir porque está lleno de toxinas, nuestro organismo está eliminándolo por algún motivo, así que tiene que salir de nuestro organismo. Yo tengo que vigilar eso, porque lo que yo puedo causar es que en algún momento se produzca un tumor de caca, que es un fecaloma, y tiene que ir a ser operado. No crean que el no de posición es solamente, bueno, me tomo un laxante y ya. A veces se hacen tumores de caca, que son los fecalomas, ¿sí? Que puede conllevar al estar acumulando heces, porque a veces nos alimentamos de estas cosas muy sólidas que no salen fácilmente y se contienen en nuestros intestinos. Hay que muy en cuenta con eso, ¿sí? Como yo les decía, tenemos pacientes que tienen cialorrea abundante, o sea, la salivación. Entonces yo ya sé que el lavado de boca tiene que ser constante, tengo que ver que no se acumule mucho, que haya una limpieza adecuada, que no haya bichos, insectos o algo rodeando, porque pueden llegar a dejar huevecillos, infestar de parásitos y algún otro tipo de infecciones, ¿no? Métodos de barrera para yo poder asegurar que el paciente no se me va a lastimar. Cambios de posición, ejemplo, a veces por el hecho de que tenemos pacientes con algún tipo de parálisis, los dejamos de esta manera. No es correcto, porque lo que va a hacer es fomentar una rigidez muscular tan grande que va a ser imposible regresar a una postura correcta. Entonces tenemos que vigilar, de alguna manera también buscar una estrategia, ejemplo, como esta de las sillas, como vemos aquí, mejorar la postura para evitar esta rigidez y ese posicionamiento inadecuado, porque lo que va a causar es eh, una tortícula es tan grande que no sabemos, porque a veces no nos pueden expresar ellos, qué dolor le está causando. Recordemos que el músculo es largo, estriado. No vamos a causar que el músculo se dañe. Lo que se va a hacer es atrofiar. Y en algunos casos es hasta operable. Y en el del no, como nuevamente les digo, no sabemos porque no nos pueden expresar el dolor, pero el paciente puede estar teniendo un dolor incontenible, un dolor que no se asemeja con nada. Y como no me puede expresar, yo tampoco puedo saber qué le está pasando. Pero yo voy a buscar estrategias para no tener esto, sino mejorar su postura y no llegar a lograr complicaciones posteriores, ¿no? Los métodos de barrera que yo les decía hace un momento es para evitarles el golpe. Siempre cuando tenemos pacientes que tengan algún tipo de parálisis, algún tipo de limitación física, la terapia de rehabilitación física y motora es la mejor estrategia para ellos. Evitamos coagulopatías, o sea, formar coágulos por la falta de circulación. Vamos a evitar complicaciones como lo que les decía hace un momento, de espasmos musculares, contracciones como tal musculares. Vamos a fomentar a esa circulación adecuada y también vamos a ayudar con eso a evitar lesiones, porque la lesión por presión se da por la falta de circulación. Una posición, perdón, un paciente en la misma posición nos va a generar presión en una zona. O sea, al momento de yo generar rehabilitación, liberación de presión, voy a ayudar a que ese paciente mejore su circulación. Entonces, todos los cuidados, aparte de lo que se ha hablado, siempre tienen que ir acompañados de rehabilitación física y motora. Alguien que diga, yo no sé, ahorita existen en internet, en YouTube, videos tutoriales para poder ver cómo yo mejoro. Ejemplo, si yo tengo rigidez muscular por cualquier situación, hay ejercicios específicos para poder mejorar esa circulación, ¿sí? Para poder mejorar que esos músculos se estiren normalmente y no queden contraídos. Si yo no puedo, simplemente no entiendo en internet, tengo que buscar estrategias con el profesional de salud
con el de rehabilitación física, no irme a un sobador, sino con el especialista que conoce la semiología, la morfología del organismo para poder yo decir, bueno, este ejercicio sí le va a mejorar, ¿sí? El manejo de estos pacientes, lo que les mencioné hace un momento, es multidisciplinario, ¿sí? Todos los profesionales de salud van a trabajar y van a opinar y van a agregar de alguna manera, porque la idea es que este paciente tenga una reinserción de alguna manera, tiene que tener alguna reinserción para nuestro entorno como tal. Es, como les decía, es algo complejo, es algo complicado en realidad, pero necesitamos que estos pacientes se reintegren. Hay pacientes que llegan en silla de ruedas y terminan caminando. Tienen una rigidez muy alta y con los ejercicios han mejorado su movilidad. Ya no dependen de que alguien les dé de comer, sino comienzan ellos a comer. ¿Sí? Entonces, la continuidad, el esfuerzo, la visita continua, el trabajo en equipo, el apoyo, el seguir lo del nutricionista, el seguir lo del fisial, el seguir del médico neurólogo, la medicación, como yo les decía, etcétera, etcétera, va a llevar a que estos pacientitos disminuyen todas las complicaciones. Hay pacientes que han mejorado mucho y han llegado hasta tener facilidad de expresar ciertas palabras cuando al principio no lo llegaban. Existen ahorita las terapistas de lenguaje y han mejorado, han logrado, porque así como el sistema nervioso tiene muchas dificultades, que es irreversible, muchos daños, tenemos la capacidad de que existen miles de millones de neuronas, ¿sí? Y mientras nosotros le ayudemos o les estimulemos a que se conecten y hagan sinapsis, existe el riesgo, bueno, sí, de beneficiar a ese paciente con ese tipo de situaciones, porque lo que nos va a ayudar es a mejorar toda la sintomatología que tengan en ese momento, ¿sí? Listo, jóvenes, eso ha sido la clase del día de hoy. Hicimos un leve refuerzo, disculparán, estoy con todos, parece que tengo COVID otra vez. Un leve refuerzo de lo que hemos venido hablando en las clases y lo que vieron con la otra docente, la doctora Carrasco. Si tienen alguna duda de la clase, díganme ahorita, por favor. Ninguna, Lisa. Listo, Ninguna luz, está claro. gracias. Espero siempre ser parte de esa guía entre el conocimiento y ustedes, ¿sí? Yo no le vengo a decir que yo sí sé, yo vengo a impartir lo poco o mucho que conozca y la idea, como siempre les digo, es que ustedes sean esa parte del cambio, no se olviden de eso. Todo lo que ustedes vayan a aprender, a conocer, aplíquenlo, ¿sí? Aplíquenlo en sus pacientes, si no van a trabajar y quisieran seguir el curso por educación y autoeducación, les felicito también, créanme, es algo muy bueno siempre autoeducarse, ya sea para trabajar como para no trabajar y ser parte de ese conocimiento. La medicina es muy bonita y la enfermería es una arte muy bonita. Ustedes han dado cuenta que es una carrera muy noble, que a veces dicen, sí, hay que tener vocación, sí, hay que tener mucha vocación porque créanme que hay pacientes muy complicados, familiares muy difíciles, pacientes muy difíciles, no en el sentido de solo actitud, sino complejidad como tal, ¿sí? Entonces, eso, jóvenes, disculparán, nuevamente les digo, ando griposo porque tengo COVID y me tuve que detener en algunas ocasiones. Eso es todo. Si tienen alguna duda, ustedes tienen mi contacto. Sobre los deberes, yo siempre califico sus deberes cuando ya dan el examen. Hay un determinado tiempo, ustedes saben, ahí si hay algún error o algo, se va a repetir. Ustedes como tienen directrices para volver a subir los deberes en el caso de que tengan que volverlos a subir. Ustedes me avisan que ya volvieron a subir y yo califico, yo no tengo ningún problema. Apenas tenga tiempo, yo los califico, ¿sí? Una buena noche con todos y que pasen muy bien, jóvenes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Lice. Pasen muy bien, que Buenas estén muy noches. bien. Igualmente, que pasen muy bien. Gracias.